Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado por Juanjo de Asturias, el ya conocido por todos, buen amigo del canal, buen amigo de todos, que es Juanjo de Asturias, sobre todo por habernos pedido un porrón de películas de las mejorcitas. Juanjo nos ha pedido que hablemos en esta ocasión de esta película del año 1996, dirigida por Joel Cohen, con guión coescrito con su hermano Ethan, con Frances McDormand, William H. Macy, Steve Buscemi y Peter Stormare, una película titulada Fargo. Juanjo de Asturias, de nuevo, 1.000.000 de gracias, de verdad, por pedirme esta película. Me has hecho un montón de peticiones. En todos casos eran o bien obras maestras y en el peor de los casos peliculones, pero claro, hay películas que verdaderamente te llegan al corazón y tienes muchísimas ganas de hablar de ellas porque son de tus favoritas, por esa sencilla razón. Y eso ocurre con este Fargo de los hermanos Cohen. Tuve la oportunidad, Juanjo, y a todos os lo digo, de hacer ya hace unos cuantos mesecitos un top de las mejores películas del siglo XX, siempre según mi criterio y al final totalmente discutible y por supuesto abierta a crítica, como me cayeron, por cierto, críticas por ese top. Y quizá una de las menos comprendidas entre las que incluí se encontraba este Fargo. Al final, como os dije en aquel vídeo, era un top en el cual yo tenía que hilar muy fino, en el sentido de que no solamente me puedo guiar por mis filias, de algún modo también tengo que tener la apertura de miras suficiente como para poner en valor a muchos cineastas por los cuales el cine había tenido un antes y un después. Y ese quizá era uno de los criterios clave para que yo incluyera la película en ese top. Sin embargo, sí que os reconocía, y creo que también lo hice en ese vídeo, que quizá la inclusión de Fargo en ese top 20, aparte de que me parezca una obra maestra, por supuesto que sí, y aquí están esas 5 estrellas que le voy a dar, yo sabía que estaba más cerca del capricho personal o del gusto personal que me quería dar yo al incluir una película de los hermanos Cohen y más concretamente una película como Fargo. Permitidme que me concediera ese caprichillo de poner una película que es de mis favoritas de la historia del cine y en este caso me permití ese pequeño desliz, si es que se puede llamar así. En ese mismo top comentaba que ya puesto, si quería incluir algo de los Cohen, pues oye, podría haber incluido perfectamente Muerte entre las flores, una cinta tremendamente singular, o incluso podría haber planteado colocar una película que sin Fargo yo creo que difícilmente habríamos tenido y disfrutado, que es No es país para viejos, peliculón también y su único Oscar por el momento a la mejor película, bueno, su único Oscar teniendo en cuenta que ya van más por separado que juntos los hermanos Cohen. Pero finalmente me quedo con Fargo de toda su filmografía. Sin duda me parece una de las películas clave para entender, por otro lado, el cine contemporáneo, incluso cine que nos está llegando prácticamente 30 años después, como pasa el tiempo, Jesús. Y para entender también el thriller contemporáneo. Creo que después de unas cuantas películas, de varias películas, por parte de ellos, algunas muy laureadas, muy alabadas por la crítica, el estilo, estos son cineastas de estilo, de los Cohen acaba dando pie a una obra que para mí es una peliculita prácticamente perfecta. Hay algunas cosas que por supuesto siempre me han parecido más discutibles, pero por lo general es una obrita perfecta. Y esa perfección hay que ponerla también en valor por lo rompedora que es la película en varios aspectos, lo cual sin duda constituye un plus enorme por el cual yo considero a Fargo una de las obras maestras, vamos a decir contemporáneas, que podemos encontrar en este oficio del cine. La primera película de los Cohen, y vamos a hacer un poco de repasito, fue Sangre Fácil. Si la habéis visto o si la conocéis por encima, el argumento os daréis cuenta de que la podríamos considerar una especie de proto-Fargo, o sea, una película en la cual muchas constantes de Fargo ya estaban presentes en esa ópera prima, protagonizada, por otro lado, también por Frances McDormand, la cual acabaría siendo esposa de Joel Cohen. Creo que muchas de las cosas de Fargo se apuntaban ya en ese debut.
una película también singular, una película entre dos mundos, el que sería nuestro mundo real y luego el universo, el mundo loquísimo de los hermanos Coen. Al fin y al cabo, los Coen son de esos pocos cineastas que pueden presumir de haber creado un universo, de verdad, en torno a sus películas. Y prueba de ello es la serie derivada de Fargo. Todo eso que apuntaron en Sangre Fácil, también apuntado y en ocasiones magistralmente, sobre todo con muchísimo cine detrás, para mí en Fargo adquiere el grado de perfección, algo que tiene todavía más mérito si tenemos en cuenta el momento en el que fue rodada esta película, porque claro, a día de hoy te la pones y tal, que no la haya visto, y puede parecer una comedia negra más, pero tengamos en cuenta la fecha del estreno. Año 1996, la industria del cine había sido golpeada de forma estruendosa y estrepitosa por parte de un joven director llamado Quentin Tarantino, con su debut Reservoir Dogs, pero sobre todo con el exitazo tremendo en todo el planeta de Pulp Fiction. Y todo estudio quería entonces, a partir de ahí, tener su película Tarantino. Con humor negro, con diálogos, vamos a decir, originales y muy frescos, y sobre todo con violencia. Y en esos momentos, los hermanos Coen, un añito aproximadamente o dos después de Pulp Fiction, salen con Fargo. Una película que, si no fuera por la trayectoria de estos dos, podríamos considerarla, insisto, si le echamos un vistazo de forma muy superficial, que dices, joder, esto parece una película a rebufo de Quentin Tarantino, y sin embargo, qué equivocadísimos estaríamos si opináramos eso de Fargo. Porque es cierto que es una comedia negrísima, es cierto que es una película que en ocasiones su violencia puede ser tildada de salvaje. Es una película también con una serie de personajes muy originales, muy singulares y muy rompedores, que no se habían visto en el género negro, pero sin embargo no te remite al cine de Tarantino. Los que conocíamos a los Coen te remite al universo coeniano, ese mismo universo en el cual, como os comentaba en aquel vídeo Top 20, y esta película es un ejemplo paradigmático, te pasas Fargo mirando a todos los personajes por encima del hombro, con un poquito de airecitos de superioridad. Por supuesto, miras por encima del hombro al personaje de Jerry Lundegaard, interpretado por William H. Macy. Miras por encima del hombro a esos dos matones imposibles, especialmente el encarnado por Steve Buscemi, aunque también a ese pétreo Peter Stormare. Incluso te remites al lujo de mirar por encima del hombro a la heroína de la película, a ese policía de nombre Maggie en avanzado estado de gestación. Y sin embargo, en esos momentos en los cuales te ríes de los personajes, te ríes de lo torpes que pueden llegar a ser, de lo estúpidos que pueden llegar a ser, llega un momento en el que los Coen vienen y te hacen pa, 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 así en plan Bud Spencer, te pegan un sopapo en la cara y te descolocan. Te lleva sorpresas en la película, y hay que decir que desagradables. De algún modo te sientes decepcionado por lo que acabas de ver, por esos personajes con los que te encariñas un poquito con todos, pero que en el fondo ves que se están comportando como auténticos animales, como seres irracionales. Es la ley de la selva. Y entonces te das cuenta de que tú has podido reírte de los personajes a lo largo de la película, pero finalmente los que se han reído in your face, en toda tu jeta, han sido todo el rato los hermanos Coen, porque te han llevado por los derroteros que ellos querían en todos y cada uno de los 98 minutos. La gran virtud, una de las muchas, lo que hace a esta película singular es el hecho de que, bueno, estamos para empezar en una comedia negra, pero es una comedia negra tan oscura, tan negrísima, tan nigrérrima, en la cual hay momentos en los que la sonrisita se te borra de un plumazo y tienes que frotarte los ojos 2 o 3 veces para asimilar un acontecimiento que te parece imposible. Dices, esto no ha podido ocurrir, y sin embargo ha ocurrido. No hay una coñita detrás de eso. Los Coen se están riendo de nosotros en la película, ya empezando por el mismo principio, y por el principio quiero decir los créditos. Los fans ya lo sabéis, estos hechos sucedieron originalmente en el año 1988, los nombres han sido cambiados por respeto a las víctimas a petición de los familiares de los supervivientes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo conocéis, entre otras cosas, porque muchos habréis visto la serie de Noah Crowley, basada en el universo Fargo.
Una serie, por cierto, no solamente basada en el universo de Fargo, sino en el universo de los Coen. Yo encontraba por ahí, vamos a decir, referencias a, por ejemplo, Muerte entre las flores, por supuesto, también al hombre que nunca estuvo allí, por supuesto, también al Gran Lebowski. Al final era muy original el hecho de que dices, voy a crear una serie en torno al universo, un universo compartido de los hermanos Coen. También es una serie en la cual os tengo que decir que fue en la tercera temporada cuando me bajé del barco. Si no recuerdo mal, la tercera es la protagonizada por Obi-Wan Kenobi, en este caso Ewan McGregor, más conocido como Ewan que Obi-Wan. Y me bajé del barco, una pena, porque además estando él, es un actor que me encanta, todos nos gusta, interpretando unos gemelos, y sin embargo veías que ya esa fórmula estaba agotada y era todo mera repetición. Pero bueno, no nos desviemos más del asunto. Este tema de empezar Fargo con lo de estos hechos sucedieron en plan que te la estoy clavando bien, para mí es uno de los grandes troleos de la historia del cine. El hecho de que los hermanos Coen, estrenada ya incluso la película, no confesaran hasta bien tarde que de hechos reales, absolutamente nada. O sea, yo recuerdo cuando se estrenó esta película y recuerdo que la gente decía, no, es que está basado en unos hechos que ocurrieron en Minnesota, etcétera, etcétera. Nada, nada, cero. Ni una palabra, chitón. A comérsela, todos. Es una historia 100% ficticia. Muchos periodistas, cómo no, ya los conocéis, empezaron a indagar sobre estos hechos extrañísimos, rocambolescos que habían sucedido, en este caso cerca, en los alrededores de la ciudad de Minneapolis. No encontraron ningún registro y los Coen acabaron cantando. De hecho, el propio William H. Macy, mientras estaba rodando la película, se dirigió a los Coen para decirles: oye, esta historia, joder, no sé, contadme más, vosotros que la conocéis. ¿Cuándo sucedió exactamente esto? ¿Qué pasó al final con Jerry? ¿Por qué hizo lo que hizo? Y los Coen ahí lo confesaron, le dijeron: William, te la has tragado igual que todos. ¿Por qué este engaño? ¿Por qué este maravilloso troleo para con el público y la crítica? Los Coen son uno de los grandísimos cineastas de lo random, como dicen los chavales ahora, de lo aleatorio, de lo porque sí, de lo porque me da la gana, y en eso sí que coinciden con Quentin Tarantino. Son uno de los grandes autores del porque sí, porque yo lo valgo. Ellos simplemente se han limitado a decir, cuando les han preguntado por esto, que querían contar una historia basada en hechos reales. Ya está, es porque nos parecía que sonaba bien y de ahí que incluyeran ese rótulo inicial. Simplemente por eso, dices, ¿por qué no? O sea, rara vez dan grandes explicaciones los hermanos Coen sobre por qué toman según qué decisiones en sus películas. Eso se lo dejan a la legión de seguidores que se han ido granjeando con el paso de los años. Y lejos al final, por cierto, de suponer eso un motivo para sentirse estafado, oiga usted, me ha vendido esta historia como verdadera cuando es una bola enorme. Eso es parte del juego, forma parte del universo de los Coen. De hecho, la serie de televisión también, bueno, ya os lo he dicho antes, la serie de televisión también incluía esos rótulos iniciales. Lo único que en ese caso el espectador ya sabía de sobra. Quiero decir, cuando ya aparecen ovnis por ahí en la segunda temporada y tal, entiendo que ya alguno debe decir, vaya, esto a lo mejor ha sido un troleo y de hechos reales lo justito, ¿no? Lo de la serie de televisión, ya os digo que es una muestra, al fin y al cabo, de que con muy pocos cineastas se podría haber hecho eso y por lo menos salir bien, por lo menos en esas 2 primeras temporadas. Son de los pocos cineastas que verdaderamente pueden presumir, como os decía antes, de contar con un universo propio y muy reconocible en actitudes, en personajes o incluso en diálogos. Eso, para mí, el tema de los diálogos era lo que fallaba en parte en la tercera temporada, que me parecía bastante pretenciosa. Pero bueno, son... las he contado, yo creo que hay unas 3.547 cosas por las cuales yo creo que esta película merece la pena. Y son 3.547 cosas que quiero destacar en un vídeo que, como sabéis, no puede durar más de 1 hora, por temas, sobre todo por la duración de esta pequeñaja que me está mirando ahora mismo. Además, como si fuera el HAL 9000, porque veo un puntito rojo ahí. Así que, si os parece, sin más dilatación, quiero repasar con vosotros todas las cosas por las cuales considero que Fargo es no solamente
la obra maestra personal de los Coen, sino una de las obras maestras del cine contemporáneo. Y una película por la cual creo que la década de los años 90 no fue una mala década en absoluto para la historia del cine y sobre todo para entender el ahora, para entender parte del cine que ha venido después, que nos está llegando y que para mí difícilmente encontramos películas que puedan superar a este Fargo dentro de su singularidad. Primero quiero detenerme en ese aspecto clave, no siempre, pero que aquí sí que lo resulta, y es el buen cine en general, que es o que da resultado como buenas películas, supone la guinda del pastel en determinadas películas, y es la música, y más concretamente el tema recurrente de la película, ese tema titulado Fargo, North Dakota, compuesto por Carter Burwell, me ha salido deletreándolo, que además es el compositor habitual de los Coen. Sin embargo, hay que decir que aquí, al igual que hizo Burwell en Muerte entre las flores, no es este tema original suyo. En Muerte entre las flores reinterpretó algunos temas propios del folk irlandés debido a la nacionalidad de algunos de los gángsters de aquella película. Y en este caso, con este tema de Fargo, hace lo propio en lo que se refiere al folk, pero en este caso de raíces noruegas. O sea, una música que te está anunciando y adelantando de modo implacable que se está o que se va a producir una tragedia. Es una música que no te remite a una comedia negra. Juega mucho al contraste aquí los Coen. Es una música que te hace pensar en que van a suceder cosas muy tristes, cosas muy chungas, pese a ese tono de comicidad tan cotidiana que tiene la película, pero con seres en su mayoría bastante despreciables. Aquí hay otra de las cosas que quiero destacar dentro de lo que es un primer apartado, que podrían ser las singularidades, que es una palabra que sé que estoy utilizando mogollón hoy y que posiblemente lo siga haciendo, lo que hacen de Fargo una experiencia diferente a cualquier thriller de cine negro que se podría haber realizado en la época, y eso es la puesta en escena, el escenario, y por escenario quiere decir el paisaje, y ahí incluyo los habitantes de este paisaje. Es una película en la cual los Coen recrean los lugares donde ellos crecieron. Esto sí que es de lo poco que hay de verdad en la película. Ellos crecieron en Minneapolis, en el estado de Minnesota, y eso lo aprovechan para plasmar otra de sus obsesiones. Por mucho que se nos narren en sus películas hechos extraños, siniestros, en ocasiones hasta sobrenaturales, los Coen no pueden evitar ser costumbristas, es decir, plasman caracteres y conversaciones que, de tan anodinos que resultan todos, son muy naturales, son muy frescos y suenan muy refrescantes, y sobre todo cuando tienes actores muy bien elegidos, también desde el plano físico, a la hora de recitar esos diálogos. Esto por lo general parece que les interesa mucho a los Coen en general en sus películas, las raíces americanas, los estereotipos americanos, y de ahí lo que os decía siempre de también indagar en esas raíces musicales. Ahí está el caso de O Brother, por ejemplo. En este caso en concreto me quería ir, y fijaos a dónde me voy, a la serie Las Chicas de Oro. Dios santo, Echagüe, se te ha ido la pinza por completo, lo de HAL 9000 te está manipulando. Los más mayorcitos ya conocéis de sobra los personajes con nombre y apellidos de aquellas Golden Girls, y concretamente me quería centrar en el personaje de Rose Nylund, ya sabéis, la que nació en ese pueblo de San Olaf, en Minneapolis. Si os acordáis, dentro de las amigas, dentro de esas 4 mujeres, Rose era, por decirlo suavemente, la menos brillante, o sea, la menos espabilada, la más lenta, la más tonta, si lo queréis, pero también la más adorable posiblemente. Entonces, cuando yo vi esta película por primera vez, de repente até cabos y dije, Rose Nylund, o sea, ese apellido no suena, vamos a decir, muy anglo. Y entonces, claro, te encuentras los personajes de Fargo repletos de apellidos noruegos, suecos, nórdicos en definitiva. Y claro, esto tiene su historia, es una zona donde se asentaron originalmente muchos europeos nórdicos. Sin ir más lejos, el protagonista es Jerry Lundegaard, con 2 A's. Y viendo cómo retratan los Coen a muchos de los
personajes, incluso episódicos, que tenemos en la película, con esos nombres de raíces nórdicas también, pero sobre todo con una personalidad, vamos a decir, poco brillante como la que podía tener el personaje de Rose Nylund, gente más bien simplona. Te hace pensar que quizá la gente de Minneapolis, el habitante medio de Minneapolis sería un poco como el equivalente a esos chistes que se hacían aquí en España referidos a cierta o ciertas localidades que por supuesto no voy a nombrar aquí para que no se enfade nadie, pero para entendernos, sería un tópico sobre una región en la que teóricamente nos encontrarían los cerebros más brillantes, pero eso, un topicazo. Si hay alguien de Minneapolis que lo está viendo, por favor, que se me entienda. Y no me extrañaría que hubiera alguien de Minneapolis, o que viva allí por lo menos. Aquí al final vemos que los Coen casi están trenzando. Al final esto les vale para trenzar ese puente entre dos cinematografías diferentes. La americana, una historia negra, típicamente americana, de novelita negra, con hondas raíces americanas, pero por otro lado también vemos la tradición europea y la nórdica, con un tipo de cine muy marcado por el silencio, muy marcado por los monosílabos de sus personajes. Lo comenté hace poco en el vídeo sobre las mejores y las decepciones del año 2023. Una de las películas que comentaba era Fallen Leaves. Si veis Fallen Leaves, vais a reconocer a los hermanos Coen. Y no porque aquí Kaurismäki haya copiado a los Coen, en todo caso habría sido los Coen quien, en todo su derecho, y muy bien por cierto, copiaron esa idiosincrasia tan particular de este cineasta que, por supuesto, está nacido por esas latitudes, en su caso, en Finlandia. Además, es que lo tenemos desde el principio, esa pronunciación, eso ya, cada vez que dicen que sí. Ya os lo decía antes que esta es una película, por cierto, en la cual de verdad me parece hiper recomendable. No soy talibán de los doblajes ni de la versión original. Nunca me pongo en plan moñas con esto, ni dando monsergas, ni dando lecciones a nadie. Esta es una película para ver en versión original, de verdad, y poderse quedar con ese soniquete que es parte de la gracia, aunque no sepas inglés de verdad. Solamente escuchar cómo dicen esos ya, diciendo que sí y tal, merece la pena verla en su idioma. Nadie en esta película es especialmente inteligente, y eso creo que también se ha convertido, por cierto, en una de las señas de identidad de los Coen, en contar con personajes, vamos a decir, poco versados o poco dotados en lo que son las diatribas intelectuales, salvo una excepción muy especial, pero que todos conocéis y que vamos a ver a continuación cuando hablemos de los personajes. Pero de verdad, hasta el último personaje más episódico de Fargo está estupendo en su idiotez. Por ejemplo, ese matrimonio que no sé si decir que son idiotas, sería muy injusto. Al final son muy humanos y por tanto muy imperfectos. Ese matrimonio que empieza a discutir con Jerry por la cuestión de un coche, y cómo se empieza a calentar ese marido con Jerry, diciéndole al final, explotando, como intentando no pronunciar palabrotas, y al final le sale un fucking liar, así como parpadeando, como en plan de, te va a dar un brote, ¿no? Fijaos en cómo parpadea justo antes este actor, como diciendo, Dios mío, estoy llamando a los estribos porque a este mamón que me está intentando timar le voy a llamar fucking liar, como si eso fuera lo más lejos que puede llegar. Los habitantes de Fargo son gente, vamos a decir, y esto es bueno, es gente pacífica, sin ganas de meterse en problemas, pero también con un puntito de cruzado de cables. Luego, después tenemos a personajes que por careto, ya os lo decía antes, los Coen han elegido siempre muy guayamente a sus actores también por el físico, lo que expresa ese físico. Por ejemplo, por careto están excelentes, personajes súper episódicos. Tenemos el dueño de ese parking, del cual Steve Buscemi quiere salir de allí sin pagar. O sea, la cara de ese hombre, insisto, es que sale, no sé, que saldrá 15 segundos. Mientras Buscemi le está leyendo la cartilla diciendo eso de te crees muy importante por tener un uniforme y tal. Y la cara de él como no dando crédito a esa mala educación, o sea, es maravillosa, es que te enternece. Son también fantásticos los testimonios de los testigos, valga la redundancia, los de las dos chicas que se acuestan con los dos matones de la película, con Buscemi y Stormare, que también
es como un interrogatorio imposible de realizar. O sea, ese interrogatorio, esas dos chicas, es como un círculo perfecto en sí mismo. No hay salida posible de ahí. Además está esa broma recurrente que podríamos considerar un running gag en la película, de que todo el mundo describe al personaje de Buscemi como que... O sea, es raro. Claro, y preguntan, pero, joder, raro, pero ¿cómo? Un tipo raro, eso es raro. O sea, es casi como una broma. Es casi como una broma privada basada en el físico del propio Buscemi, que es verdad que es especial. Esta es una película que creo que es de esas que merece destacar sus mejores momentos a través de sus personajes. Cada vez que me motiva a hacer eso en un vídeo es señal de que yo por lo menos considero que es una grandísima película. Y quería empezar de menor a mayor, aunque lo de menor quizá no sería hacerles justicia. Vamos a empezar con esos matones encarnados por Buscemi y Stormare. Ya teníamos noticias de él, bueno, teníamos noticias. Yo personalmente ya le conocía y me había gustado muchísimo. La habíamos visto en Reservoir Dogs a Buscemi. Quizá su primera... Había ya trabajado antes con cineastas indies, pero no nos engañemos. La proyección de esa película es lo que le hizo luego ser, no sé si decir estrella a un personaje como Buscemi, pero sin ninguna duda un actor alabado, adorado y muy querido por el público en general. Le habíamos visto ahí en Reservoir Dogs como Mr. Pink. Pero, sin embargo, lo de Peter Stormare es y no puedo decir que es la gran revelación de la película, pero lo de Stormare está aquí para hacerle un monumento. O sea, un actor, para empezar, que es sueco de verdad. Es nacido allí, no es que fuera hijo de inmigrantes y nacido en Estados Unidos, que va, es originario de allí. Sin embargo, tiene mucha habilidad para copiar acentos. Eso lo hemos visto, creo que era en Armageddon, donde interpretaba a ese ruso loco ya en los momentos ya de delirio total de la película de Michael Bay. Pero bueno, gracias a Fargo, Peter Stormare se ha acabado convirtiendo en un secundario muy interesante en producciones, además de muchísima enjundia. De hecho, en nombrado Armageddon, ahí estaba también Steve Buscemi. Michael Bay, de tonto tiene lo justo. Este no podría vivir en Minneapolis, guiño. A este buen hombre, a Stormare, no le conocíamos nadie cuando se estrenó Fargo. Y fue a raíz de esta película ya cuando comenzó a trabajar, pero como un loco en Estados Unidos. Pero vamos, esta pareja de matones es emblemática, o sea, siempre apetece verlos en la película. Yo cuando me pongo la película prefiero, cayéndome peor, prefiero verlos a ellos, o sea, tengo más ganas de verlos a ellos que ver al personaje de Maggie, por ejemplo. Es una cuestión de afinidad personal. Porque yo creo que estos simbolizan lo que es el cine de los Coen. Te das cuenta de que no hay nadie conduciendo ese volante en esas cabecitas. El personaje, por lo menos depende del caso, el personaje de Buscemi cree que controla todo el rato la situación, pero es que en realidad es un completo inútil. Es malísimo en el sentido, malísimo como persona y malísimo en sus habilidades sociales. La química que hay entre los dos, con el contraste entre la interpretación de Stormare, que es hierática, o sea, mientras que Buscemi es todo lo contrario, él solamente habla y habla. Y además Buscemi, al contrario que Stormare, por lo menos aquí, es un actor tremendamente expresivo. La presentación de ambos en el bar cuando están esperando a Jerry, yo sugiero que os fijéis en esa presentación en el bar en los primeros minutos en Stormare, sentado junto a Steve Buscemi. Creo que está así, con el pitillo aquí colgando. No dice una sola palabra y solamente es al cabo de unos 2 minutos que han empezado a hablar los otros, y además ya con malos modos, para hacer una puntualización. Or your fucking wife, creo que dice. O sea, que puntualiza al personaje de Steve Buscemi solamente lo justo, cuando ve que el otro dice se está quedando corto. Eso siempre me ha flipado. Después, por supuesto, las conversaciones en el coche entre los dos y las miradas que echa Peter Stormare a Buscemi cada vez que, digamos, Buscemi no le da la razón en alguna de sus ideas. Buscemi es un actorazo y además incorpora muy bien una cualidad. Es un grandísimo actor para representar lo miserable o incluso también de tipo que se cree muy por encima de lo que son sus verdaderas aptitudes con P. Es el personaje que cree llevar los mandos de la situación. Él se considera el tipo duro de verdad, el tipo brillante, inteligente, o por lo menos con el seso suficiente como para sacar adelante
esa situación y sin embargo nada más lejos de la realidad. Al contrario, si hay alguien que lo puede poner todo en peligro es él, porque es un bocas. Es un bocazas. Hay momentos humorísticos maravillosos. Cuando se cabrea con Stormare porque solamente responde con monosílabos y en vez de decir solo vale, pues tal, se calla, se dice, vale, muy bien, tú te lo has ganado. A partir de ahora, silencio. Se queda callado, silencio absoluto, tal. Tiene que seguir hablando porque es un bocas de cuidado. Bustemi es perfecto para hacer de pringao con ínfulas. Eso sería. Eso es algo que Bustemi puede hacer mejor que nadie. Siguiente personaje que quiero repasar así a modo previo, antes de meternos en algunos momentos, y es William H. Macy. Para mí es de verdad la gran revelación de la película. El único Oscar para los actores fue Frances McDormand, pero esta película está para Oscar global en su conjunto de estos 4 personajes. William H. Macy es otro actor que apenas conocíamos, había trabajado anteriormente en el cine con David Mamet, pero insisto, o sea, ni Dios entre el público le ponía cara por el nombre. Curiosamente estuvo nominado al Oscar, pero al Oscar al mejor actor secundario, mientras que Frances McDormand estaba como actriz principal, teniendo menos tiempo en pantalla, apareciendo el personaje de Maggie después de una media hora tras empezar la película. En ese sentido, me pareció un poco injusto porque creo que es William H. Macy el que lleva gran parte del peso de la película y dando pie a un personaje que es que también es digno de análisis psicológico. O sea, nos hace pensar, a ver, este hombre, ¿qué coño se le está pasando por la cabeza? O sea, además, por otro lado, con esa educación que tiene, con esa pinta de lo que es, también es otro actor de cara perfecta, en este caso para hacer de oficinista promedio, o sea, sin ninguna otra aspiración en la vida, aparentemente que la de currar, fichar y volver a casa con su mujer y su hijo. Sin embargo, es un trepa, es un ambicioso, es muy ambicioso y se mete en este plan descabellado de contratar a alguien para que secuestre a su mujer y de esta forma, como su suegro, que además de su jefe es rico, después poderse repartir el dinero con los secuestradores. O sea, ya de por sí dices, ¿quién se pudo...? La realidad supera la ficción y te puedes encontrar con sucesos igual o más rocambolescos, pero de verdad esto ya daba alguna pista. Es decir, es una locura de plan. O sea, no hay manera de que eso... Suponiendo que todo salga bien y que te den la pasta, luego, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero? ¿Dónde lo vas a guardar? ¿Cómo lo vas a gastar? ¿Alguien hará preguntas? Es una locura, no hay por dónde cogerlo. Hay una serie de decisiones, además, que va a adoptar, que solo consiguen empeorar las cosas, pero a lo que iba. Cada gesto en esta película de William H. Macy, con esas falsas sonrisas que arroja mientras está hablando, además, de repente, son sonrisas maravillosas porque percibes la falsedad de las mismas. Ves que todo el rato su sonrisa va por un lado y sus intenciones van por otra. Es todo el rato una careta para ocultar lo que son sus verdaderas intenciones. A modo previo, como no, y lo he dejado para el final, porque al final no es la gran revelación. Ella ya había aparecido en varias películas, sin ir más lejos de los Coen, estaba maravillosa también en Arde, Mississippi, pero quizá el gran milagrito de esta película es ese maravilloso personaje que nos deja Frances McDormand. Y lo primero que vemos es que recibe una llamada por una serie de asesinatos que se han cometido. Insisto, muy avanzada la película. ¿Y qué ocurre? El marido que está con ella en la cama, el actor, por cierto, también un grandísimo secundario, mucho menos conocido antes, que es John Carroll Lynch, se levanta, el malo de Zodiac, se levanta y le prepara el desayuno mientras ella va a trabajar. Después, en otra secuencia, vemos que este marido le trae comida al trabajo. Después vemos que este hombre está pendiente de un concurso de pintura y ella le tira esos cumplidos con palmaditas en la espalda de que eres el mejor, vas a ganar fijo. Es decir, los Coen nos dan a una protagonista femenina que lleva los pantalones en su casa. Los Coen rompen con el prototipo total de detective que resolvería este caso. Es cierto que es un personaje que puede recordar un poco al Teniente Colombo, y me voy a explicar.
en el sentido de que Colombo era alguien que nunca llamaba la atención para bien, por así decirlo. Era alguien que la gente percibía como torpe, un tipo pesado, un poco patán, incluso sin muchas luces. Sin embargo, Colombo da la impresión de que todo eso siempre era una táctica, porque él en realidad es el mejor detective del mundo y al final va a pillar el asesino por retorcido que sea su método. Sabe que con esa fachada va a conseguir engañarle y va a conseguir que baje la guardia. Se deja tratar con ese desprecio para que el asesino se confíe. Con el personaje de Maggie no es que sea exactamente eso, pero sí que lo que sí que ocurre es que engaña a la gente. Es decir, qué duda cabe que parece mucho más inofensiva de lo que es. Y en su caso os diría que no es una táctica como sí podría resultar en el Teniente Colombo. Es natural, es así. Por ejemplo, esa primera inspección que hace de los cadáveres en el coche es impecable, mientras que el otro inútil de su compañero se queda ahí mirándola con un café en la mano, o con dos, ya no lo recuerdo, respondiendo eso de ya, y con una profesionalidad implacable. Observa los cadáveres, ve la posición y deduce exactamente lo que de verdad ha ocurrido. Es un personaje maravilloso el de Maggie, está escrito además con todo el cariño del mundo y con toda la ternura, y como muchas cosas de la película, es lo que la hace grande, no la única, una de tantas. Es un personaje inédito, es original, es rompedor y con una actriz maravillosa que está aquí también con ese pie intermedio que tienen los Coen entre lo que es la comedia negra y el drama criminal. Los actores asumen perfectamente el tono de la película y el de Frances al final es el corazón de Fargo. El corazón además es bueno. Claro, entre tanta miseria y tanta mugre, dices, coño, qué duda cabe que aunque me haya reído más con los otros, yo casi que prefiero ir con Maggie detrás del coche patrulla, en el asiento trasero. Vamos con momentos varios de Fargo que a día de hoy me siguen encantando. Por ejemplo, la entrada de los matones en la casa de esa mujer, con la pobre mujer de Jerry. Pues de verdad, o sea, claro, reírse luego de estas cosas teniendo en cuenta lo que pasa. Esa ama de casa totalmente random, haciendo punto. Este es el humor de los Coen, es decir, esta mujer vestida de dominguera de tarde, totalmente, haciendo punto, tirada en un sofá, mientras ve un tío con un pasamontañas y una palanca a plena luz del día acercándose a la casa y viendo que no puede abrir la puerta. De ahí no puede salir nada bueno. Y la mujer, claro, se queda mirando ahí como sin más, como extrañada. Joder, es un tío con un pasamontañas. Y después de ese momento de humor coeniano, da pie a un momento dramático, que es la persecución en ella por la casa. Otro momento magnífico es el del baño. O sea, los malos ven la ventana del baño abierta y creen que se ha escapado. Ahí está lista la mujer. Stormare está con eso de necesito un cuento, porque le ha mordido ella. Y ese momento maravilloso cuando cierra la puerta del armario para coger la pomada y a través del reflejo vemos la cortina de la ducha. Es un momento de suspense fantástico, de suspense clásico, de thriller, pero eso sí, rematado con un momento Coen. La mujer ella misma saliendo de allí como un fantasma con la cortina sobre la cabeza y cayendo ya solita por las escaleras. Otro de los momentos magistrales, sin ninguna duda para mí, de esta película, y otra vez quiero volver, y que es otro de los que quiero volver a ver cuando me pongo Fargo, es toda esta secuencia nocturna del encuentro con la policía. El encuentro con ese poli del cual vemos más la linterna o la luz que la propia cara del tío. La actuación aquí de Steve Buscemi es soberbia, porque es lo que os decía antes. Actúa como alguien que está jugando, o alguien que está interpretando a alguien que interpreta mal, es lo que quería decir. Es decir, está jugando al engaño, está tirándose un farol, pero mal. O sea, lo hacen mal, se está haciendo el inocente mal, se te está viendo con diferencia y además, joder, tío, con esos dientes que bajo la luz de la linterna inspiran de todo menos confianza, y yo creo que los Coen saben eso en ese momento en concreto. Justo después tenemos el primer gran momento sangriento que tenemos, que es el tiro en la cabeza que le pega el personaje de Stormare al policía. Aquí vemos que Stormare, aunque parezca un animal, y de hecho lo es infinitamente más inteligente que Buscemi, que va de listo, va del gángster que se las sabe todas, y sin embargo
Stormare y nosotros sabemos que es un pringao. Después, justo a continuación, tenemos el encuentro con esa pareja que va en coche. Y es también maravilloso. El plano subjetivo inicial de la pareja parándose, porque claro, tú estás conduciendo, tú ves a 3 personas fuera del coche y una está arrastrando a otra. Joder, lo que piensas es que esas personas quizá han tenido un accidente y necesitan ayuda. Y claro, cuando están ahí lo que ven es a Buscemi cargando como buenamente puede, con lo menudo que es, con un cadáver mucho más grande que él. Y entonces, joder, es difícil no reírse ahí. Pero ¿qué ocurre? Que acto seguido tenemos la persecución de Stormare, con esos planos de carretera que recuerdan tantísimo a Sangre Fácil. Teníamos, de verdad, os recomiendo, si os mola Fargo, echad un vistazo a Sangre Fácil. Por supuesto, os va a decepcionar porque es peor película que Fargo, pero os va a sorprender la cantidad de cosas que han auto-homenajeado los Coen. Además, es brutal ese seguimiento del personaje de Stormare cuando va en el coche a ese puntito de luz que es el coche de estos pobres diablos. Y de repente desaparece. Ahí nos decimos, ¿qué ha ocurrido aquí? Al final ha sido, y una casualidad más de las cosas que ocurren en Fargo. A veces las cosas ocurren porque sí, y esto nos lo dicen los Coen en todo su cine. Ese coche ha derrapado, ha volcado fuera de la carretera en la nieve. Y por último está la ejecución de ambos testigos. En resumen, ¿por qué he narrado esto con tanto detalle? Todo este segmento del encuentro con la policía, el asesinato del policía, la persecución de los testigos y la ejecución de los testigos resume para mí también mucho y muy bien la esencia de Fargo, la comedia negra, el suspense, el thriller, la violencia, la sangre, el hecho de que todo esté nevado, de que todo esté congelado además ahí, de que todo esté muerto en esa zona de Minneapolis. Sobre esto último, hay un plano maravilloso, además de William H. Macy. Acaba de salir de esa reunión horrible para él, con su suegro y su socio, en la cual no ha conseguido que le hagan partícipe de un negocio que le ha propuesto. Y es uno de los motivos que le llevan a ejecutar este, nunca mejor dicho, plan suicida. Hay un plano, parece que de grúa, porque es elevadísimo, que es la figura de William H. Macy acercándose a su coche con unas pocas macetas alrededor. Esto es una sobrada de los Coen, quizá no era necesario, pero es con un nevado impresionante. Ese momento, por cierto, también te hace reflexionar sobre el personaje de Jerry. Es decir, él secuestra a su mujer por pasta, ¿vale? Pero dices, joder, luego, ¿qué vas a hacer con ese dinero? O sea, ¿lo vas a esconder en un cajón? ¿Cuál es exactamente el plan, si es que hay plan? También cuando veo la peli pienso en una cosa. En principio el suegro le dice que sí a su proyecto del aparcamiento, un proyecto por el que se puede enriquecer Jerry. Y ahí Jerry es cuando intenta parar el secuestro. Por cierto, también son maravillosas todas las reacciones de William H. Macy cuando va a hablar con ese personaje que es indio, le dice, oye, ¿tienes su teléfono? No los he podido localizar. Y el indio, como muchos personajes coenianos, también parco en palabras, estupendo como está este actor, nope, así, poco más. Y la reacción de Jerry es como dando una palmadita así, diciendo, bueno, no pasa nada. O sea, como si nunca fuera consciente este mamón de lo que está... Se me ha metido esto, sí. Como de la que está liando en la película, de lo mal que pinta todo. Y de verdad no eres consciente de que todo va a acabar en catástrofe, pero en su cabeza debe funcionar de forma espectacular. Pero bueno, a lo que iba, la duda que a mí me despierta. Una vez que el suegro en principio le dice que sí al proyecto, después le dicen que en realidad solo se va a llevar una comisión, es decir, los beneficios no van a ser para él. Le suelta un par de veces esa frase de no somos un banco, Jerry. Eso el socio de su suegro. Es entonces cuando secuestran a la mujer. Y entonces él les dice que los secuestradores piden $1 millón. Es decir, no los 80.000 que en principio había acordado con los dos secuestradores. Mi duda es, ¿esto de tirarse ese farol y subir la cantidad del rescate, lo tenía pensado desde el principio? ¿O esto de pedir de repente $500.000 o el $1 millón lo hace como venganza hacia su suegro por ese desplante que le hace con su negocio del aparcamiento? Duditas que le entran a uno. Esto también es importante, porque el personaje de Jerry al final se mete en este fregado, es decir, no te da la sensación de que le falte dinero, ni que tenga deudas, parece que va a llevar una vida bastante cómoda, tiene la vida bastante resuelta teniendo el suegro que tiene.
Eso sí, siempre que se lleve bien con su mujer, claro. Si es acabar en divorcio, tiene pinta de que se queda con lo opuesto. Hay una frase maravillosa, y aquí voy al personaje, no me quiero olvidar de todos los secundarios, al personaje del suegro encarnado por Harvey Presnell. Al principio le dice que a su hija, es decir, a mi hija y a mi nieto nunca les va a faltar de nada, como diciendo, tú estás fuera, en realidad para mí significas más bien poco. Hay una ambición sin límites en el personaje de Jerry, cierto, pero también hay algo de frustración, de sentirse castrado, me da la sensación. Él sabe que es alguien que vive gracias al padre de su mujer. Eso es algo que este hombre encuentra frustrante, y de ahí que quiera dar este golpe que, insisto, en su cabeza por lo menos es maestro. Contrasta muy bien, por cierto, con el personaje de Maggie, porque Maggie sí que lleva los pantalones en su matrimonio. Jerry pantalones no acaba de llevar. Más momentos mágicos de la película de los Coen. Esto no me parece mágico, pero sí que quiero mencionarlo. Y es el encuentro de Maggie con el exnovio asiático. Es un momento al cual nunca he encontrado demasiado sentido. Lo encuentro... En principio lo encuentro totalmente al margen de la narración. Esta es una película que dura, así a lo tonto, apenas 98 minutos. Es una película que va muy al grano, es una película en la cual cada secuencia es importante y suma, y te ríes con ella, no es solamente un relleno cómico. Avanza siempre. Tiene momentos maravillosos esta secuencia. Ese momento primero de este exnovio diciéndole, ¿te molesta si me siento al lado? Y ella, como con mucha dignidad, dice, no, prefiero que estés al frente. Es violentísimo, pero qué bien lo corrige gestualmente Frances McDormand diciendo, no es por nada, es que si te sientas aquí al lado mío, me tengo que estar girando y no te puedo ver mientras hablamos. Clase aquí de Maggie. Ese instante en el que este hombre le cuenta toda esa historia de que su mujer tenía leucemia, luego descubrimos que no es verdad, que en el fondo es un mentiroso. Yo no sé si de algún modo es una secuencia como para intentar que veamos que el personaje de Maggie desconfía en general, o que debe desconfiar de las apariencias. Que piense en ese momento, cualquiera me puede estar mintiendo. Incluso alguien que me la haya clavado tanto como este exnovio mío que me está contando una bola inmensa. ¿Y si el personaje de Jerry también me la está clavando hasta donde pone Toledo? Es una secuencia que le encuentro ese sentido, pero es verdad que siempre, molándome como todas, dices, joder, de repente parece que nos ha llevado a otra película. Otro momento genial, siempre me ha gustado mucho, es cuando acaban de secuestrar a su mujer y el ensayo que hace previo Jerry para llamar a su suegro. Es decir, ensaya cómo cree que tiene que sonar a la hora de dar esa noticia. De hecho, en algún momento le sale como una voz muy exagerada, muy afectada. ¡Oh, Dios mío, acaban de secuestrar! O sea, me parece otro momento magnífico en la película. Y va rebajando el tono. Oye, no, acaban de secuestrar a mi mujer, tal. Un momento muy impropio del thriller más estándar, pero muy propio de los hermanos Coen. Y tiene sentido que Jerry haga eso. Tiene todo el sentido. Dices, ¿cómo tengo que sonar en este momento? Para que la gente se lo trague. Otro momento fantástico, que quizá tampoco aporta demasiado, pero es cuando Buscemi está con una prostituta, está en pleno acto, en pleno evento, irrumpe allí el indio y le tira en pelotas solamente con los calcetines puestos. Casi lo tira por la ventana. Este personaje del indio es también, no me acuerdo ahora el nombre del actor, perdonadme, es también fantástico. Prácticamente no había hablado en toda la película y de repente se destaca con sus más numerosas líneas de diálogo y con esa explosión de violencia y con esos latigazos. Además, a un Buscemi patético, que es otro de los adjetivos que mejor se ajustan a su personalidad en esta película. Más cosas. El entierro que hace Buscemi del dinero. Esto también creo que hay que leerlo en clave Coen. Es decir, dinero, por cierto, que al final, cuando descubre que hay 1 millón de pavos, también él le va a hacer la 314 a Stormare, quedándose con la diferencia. ¿Pero qué hace? Baja del coche, está todo nevado, hay una enorme valla que debe abarcar kilómetros de carretera, mira a su izquierda, mira a su derecha, no hay absolutamente nada de referencia, solo la nieve. Y la mejor forma que tiene de identificar ese montón de dinero que ha enterrado es dejando una palita roja clavada ahí en el suelo. Lo que os he dicho antes, o sea, al fin y al cabo, luces. Los personajes de los Coen en general
las justitas. Por cierto, nunca me ha quedado muy claro, nunca he pensado mucho en ello, pero me he dado cuenta ahora. ¿Qué pasa exactamente con el cadáver del suegro? O sea, ya sé que estas cosas sobran en una película de estas condiciones, pero oye, por preguntar, Macy no se deshace de él, que es el último que se lo encuentra, porque Buscemi lo deja ahí, que por cierto, cuando le pega el tiro al suegro, Buscemi, es de los pocos momentos en los cuales no sale sangre de ahí, salen como las plumas del plumas. Esto siempre me ha llamado la atención, una película donde vemos todo el rato ese contraste maravilloso entre sangre y nieve. Más cosas, la siguiente secuencia que tenemos a continuación es en la cabaña. Stormare está viendo un culebrón por cierto en el que sale Bruce Campbell, actor fetiche de Sam Raimi, hiperamigo, hipercoleguita de los hermanos Coen. De hecho, Raimi tenía un papelito minúsculo en Muerte entre las flores también. Al parecer esto no fue un cameo de Bruce Campbell, sino que de verdad se utilizó un extracto de un culebrón que protagonizó Bruce Campbell cuando era muy joven. La reacción de Peter Stormare mientras está comiendo, viendo un culebrón malísimo y tontísimo, como de repente así sorprendido, por una revelación que se acaba de hacer de la serie, siempre me deja loquísimo. Pero sin embargo, ¿qué ocurre? Estamos viéndolo ahí reaccionar a ese culebrón, pero aquí viene de repente el sopapo que os decía antes que nos meten los Coen, que siempre me ha traumatizado mucho. La muerte de la mujer de Jerry fuera de cámara. Nunca la hemos visto, ni la hemos oído. Y la única explicación que recibimos cuando vemos que está el cuerpo ahí tirado de mala manera es que empezó a gritar. O sea, no hay nada más. O sea, me parece algo de verdad muy seco, muy duro. Y me parece triste. De ahí lo que os decía antes de que esta película de vez en cuando dices, mira qué payasos estos tíos, mira este emocionándose con un culebrón, se ha debido cargar, vete tú a saber cómo, a esa mujer, y entonces la sonrisita dices, ostras, chaval, que esto va en serio, ¿no? Vamos con el momento del aserradero. El círculo se cierra, Maggie está por ahí patrullando y escuchamos un ruido. Sin más, Maggie se acerca entre los árboles, vemos una figura, toda la nieve está roja y no identificamos enseguida lo que estamos viendo. No lo asimilamos bien de primeras, es como de repente como uno de esos cuadros en 3 dimensiones que dices, uy, tengo que fijar las pupilas para saber exactamente cuál es la figura, ¿no? Parece una figura humana, pero no entendemos lo que ocurre hasta que vemos ese pie con su calcetín, que enseguida identificamos ese calcetín con Buscemi. Peter Stormare le está triturando como si fuera madera. Me chifla el detalle de que Maggie, al darle el alto al personaje de Stormare, claro, no le oye con todo ese ruido. Y me chifla ese detalle de que se señale la chapa que tiene en la cabeza para decirle, oye tú, que soy policía, por si no te has dado cuenta. El tiro, por cierto, que le pega a Maggie también es maravilloso. O sea, es un tiro muy certero, es un tiro muy difícil. O sea, con todos mis respetos, pero Maggie aquí demuestra que no es ese poli de pueblo que rara vez va a verse obligado a sacar una pistola y muchísimo menos a dispararla. El final, primero el sermón de Maggie en el coche a un tío que, si no me fallan las cuentas, se ha debido cargar a unas 5 personas a lo largo de la película. Y ese sermón, como si fuera 4 o 5, ahora mismo no caigo, ese sermón que le echa como si fuera un profe regañando a un niño. Que si todo esto para qué, que por un poco de dinero, que hay algo más en esta vida que el dinero. Ese monólogo de Maggie es verdad, es simplón, es básico, es decir, es como decir, o sea, eres la capitana de lo obvio, pero es sincero, es honesto por parte del personaje, y eso me gusta, la sinceridad, y sobre todo me parece muy sincero que acabe con ese simplemente no lo entiendo. Nadie, ninguno entendemos lo que acaba de ver, aunque lo hayamos pasado bien. Y mal. La huida de Jerry es igual de patética que su vida. O sea, casi también en off, por cierto. Saliendo de la ventana en calzoncillos, creo que apenas le vemos la cara en todo ese momento que empieza a gritar. Y ya luego, por último, Maggie y su marido en la cama. Maggie y su marido en la cama son gente simple, incluso podríamos mirarles por encima del hombro, con arrogancia por nuestra parte, es decir, son simplones, no es gente a priori que diga, ¡joder, qué gente tan interesante, es que son fascinantes! Pero son buenos, son puros, y están al margen de toda esa podredumbre, toda esa violencia, toda esa codicia y toda esa maldad que hemos visto desfilar en este Fargo
de los hermanos Coen. Y hasta aquí la crítica a la carta de Fargo. Juanjo de Asturias, de verdad, 1.000.000 de gracias. No sé si se nota que esta película me mola. Espero haber transmitido mínimamente el entusiasmo que me provoca y que siempre me provoca cada vez que la veo. Espero que te haya gustado de corazón, Juanjo, y espero que os haya gustado al resto. Ya sabéis, para más críticas a la carta no tenéis más que contactar con el canal. ¿Dónde están las instrucciones? No las veo. Dadle al más, sobre todo si estáis en YouTube o estáis en un ordenador de mesa o en un laptop. Dadle al más, veréis las instrucciones a través de Telegram, WhatsApp y otros canales, me parece. Podéis solicitar a la revista Acción vuestras críticas a la carta de las películas que más os gusten. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís. Y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.